acerca de lo que estábamos viendo. Y quiero concluirlo, pocas veces se puede concluir y yo creo que hoy es un día para poder hacerlo. Me interesa enseñárselo porque a partir de esto creo que vamos a dilucidar muchas cosas en nuestra vida, en nuestro caminar. Me interesa también porque nosotros el día que recibimos la confirmación de ese nombre, en mi mente cuando pues uno piensa muchas cosas, ¿verdad? Como ministro o en el momento en que el Señor lo llama a uno empieza a pensar, el día que el Señor me dé la oportunidad de tener una iglesia, ¿cómo le voy a poner? Yo relacionaba mucho las cosas con las puertas. A mí en lo personal yo soy muy amante de las puertas. Me gusta mucho las puertas. Pero hoy entendía el porqué de que se llame la iglesia Río de Vida. Y entendía que dice la Biblia que debajo del umbral de la puerta es que fluía el río, ¿verdad? Entonces, sabemos y entendemos también que Cristo es la puerta, ¿verdad? La puerta de las ovejas. Entonces, por eso es que cuando hubo una confirmación, los que iniciaron con nosotros se recordarán que habían algunos hermanos que eran más insistentes, ¿verdad?, en preguntar, ¿y cómo nos vamos a llamar? ¿Y cómo se va a llamar la iglesia? ¿Cómo se va a llamar la iglesia? Hasta que llegó el momento en el que, pues, el Señor nos dijo cómo se iba a llamar la iglesia, ¿verdad? Y hoy veo yo el porqué del nombre, ¿verdad? Porque recuérdese que un nombre significa ¿qué cosa? Carácter, la autoridad, ¿verdad? La identidad, ¿verdad?, que uno tiene. Entonces, el hecho de es como, por ejemplo, el apellido que usted lleva, o el nombre más que usted lleva, porque todos somos de Cristo, ¿verdad? Pero el nombre que nosotros llevamos, en ello va incluido nuestro carácter, en ello va incluido la autoridad que Dios ha delegado sobre nuestras vidas. ¿Cómo dijo hermana Aura? La identidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces yo creo que si algo es extraordinario es analizar un río. Yo no sé si usted alguna vez lo ha analizado, ha visto, hay diferentes clases de ríos. Y por ejemplo, hoy le decía yo a José, porque me hablaba mientras que exponía estar junto a las aguas, ¿verdad? Él me decía, fíjese que así rapidito vi algo, y es que los 4 ríos que están en el principio, me dijo, uno se refiere a cascadas, es decir, uno que cae, otro a profundidad, otro a longitud, y otro como que era más ancho que los demás. Entonces me decía él, entonces el Señor me llevaba a la mente, esas eran características, ¿verdad? Hay muchas otras cosas, pero la Biblia dice que nosotros debemos de conocerle en su altura, en su anchura, en su longitud y en su profundidad, para que todos juntos con los santos, dice, podáis entender el amor de Dios. Entonces, digo, qué tremendo, ¿verdad? Cómo el río de Dios es lo que nos lleva a nosotros a entender todas esas cosas, ¿verdad? Así que le dejo eso. Hay muchas cosas que estudiar en Dios, hermano, y vivirlas más que todo, ¿verdad? Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta también, digamos, los ríos tienen partes así bien. El Salmo 23 dice que junto a aguas de reposo, ¿verdad? Es que Él nos va a pastorear. Hay lugares como déjeme ver aquí, este que tengo aquí. Mire, por ejemplo, a veces le he puesto otros, ¿verdad? Mire, por ejemplo, es tranquilo, ¿ah? Un lugar quieto, de quietud, un río, pero les he puesto otros. Por ejemplo, uno que va cayendo, otro que es un torrente fuerte, ¿verdad? Entonces, Dios nos lleva a nosotros en el río del Espíritu, nos va mostrando la voluntad de Él,
qué es lo que nosotros, cómo estamos, en qué momento de nuestra vida, qué momento de nuestra vida estamos pasando, para que nosotros podamos asimilarlo en nuestra mente espiritual. Amén. Entonces, prosiguiendo un poco con esto, y por ello quería decírselo, porque dentro de la medición que Dios nos da, dentro de las medidas que Dios pone, ¿verdad? Esas medidas, tobillos, rodillas, y ahorita vamos a ver esta otra, lomos ahora, lomos o cintura. Lo hace todo en un río. Todo lo que usted ve ahí, toda esa medición la hace en un río. Pero al final, usted va a ver qué sucede al que ha pasado todo ese proceso de ser metido. Cada vez que le medían 1000 codos, ¿verdad? Era un proceso para su vida. A fin de alcanzar lo que ahorita le voy a decir, pero no me quiero adelantar, sino que quiero que veamos esto de los lomos. Entonces, en Ezequiel capítulo 47, verso 4, dice la palabra del Señor, de nuevo midió otros 1000 codos. Ahora, yo lo que, quizá algo que no le dije hace un ratito, se lo voy a decir ahora, y es, no le quite de vista a esta palabra, mira, 1000. ¿Por qué? Porque 1000 es unidad, amén, pero tenía una característica muy especial. ¿Ah? Milicia, sí. Pero se recuerda que era cabeza de buey. ¿Qué significa? Servicio. Entonces le voy a decir una cosa. No se puede terminar el proceso de Dios mientras estemos sin servir. La gente que no está sirviendo en las cosas del Señor no termina procesos. Y si no termina procesos es cuando se siente como estancado. Y empieza, y muchas veces se puede preguntar, imagínese, si no se empezó en los tobillos, está afuera todavía. Es decir, pudo haber oído, puede estar escuchando las aguas, puede estar quizá hasta viéndolas y tal vez de repente como que le llega para refrescar su vida. Pero si no se mete, no va a encontrar a plenitud lo que Dios quiere. No le quiero decir qué es lo que Dios quiere porque todavía me falta y quiero llegar con usted a eso. Y me lo va a entender ahorita. Entonces, pero no quiero que le pierda de vista esto, a los 1000. A estar con un continuo pensar. Por eso es cabeza. Por eso es cabeza. Cabeza de buey. ¿No se recuerda cuál es el evangelio que habla del buey? Yo creo que es Marcos, ¿verdad? Ok, entonces, nosotros tenemos que entender que Dios, hermano, quiere que nosotros le sirvamos. Amén. Que le sirvamos. Que le sirvamos como una milicia. Que le sirvamos en familia. Amén. Entonces, ahí vamos a entender nosotros ese proceder de Dios en el río de la vida. De nuevo midió otros 1000. Ya ahí van 3, ¿verdad? 3000 codos. Y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta la cintura, o hacia los lomos. Entonces analicemos un poquito esta situación de los lomos o de la cintura. Los lomos, hermano, tienen muchas cosas, pero una de las principales es el hecho de dejar hijos, simiente. Cuando habla de lomos, habla de simiente, es decir, cintura, ¿verdad? Porque convenía, Hebreos 2:10, que aquel para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, oiga eso, se lo voy a volver a leer, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas. ¿No estamos incluidos nosotros en todas las cosas? ¿Sí o no? Es decir, todo lo existente, pues. Sí. Lo que pasa es que ahí pone cosas, ¿verdad? Pero se refiere a todo lo que existe. Entonces, para él,
para quien son todas las cosas. Para Él fueron hechas. Por Él fueron hechas y en Él fueron hechas, dice también la palabra. Y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria. Entonces, ¿qué estaba dejando el buey primario o el buey principal, que es Cristo? Simiente, hijos, bendiciones generacionales. Entonces nuestras bendiciones, la medida de nuestra bendición está en nuestros hijos. La medida de nuestra bendición está en nuestros hijos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un pasaje, si me pueden ayudar a buscarlo, por favor, lo he dicho en otras oportunidades, pero se me olvida a mí, donde dice que los hijos de Israel, es decir, la nueva generación, no sabían ir a la batalla, no sabían pelear la guerra. Si usted busca la palabra guerra, tal vez ahí lo puede encontrar, aunque es sale muchas veces, pero porque no fueron instruidos en la guerra, no les enseñaron a pelear. Es decir, no dejaron una generación preparada, no dejaron una simiente, no permitieron llevarlos a las aguas. Por eso es que cuando Gedeón le dan un ejército, le llevan a todo el mundo a las aguas. ¿Se recuerda? Primero dijo, de los, ¿cuántos eran? 22,000, ¿quiénes tenían miedo? No, de los 32,000 se regresaron 22,000, ¿va? 22,000. Es decir, quedaron solo 10,000. Pero los 10,000 eran demasiados. Por eso es que el Señor le dijo a Gedeón, llévalos a las aguas. Ahí los voy a probar. Porque el que esté ahí en las aguas, el que entienda la voluntad en las aguas, ya se lo dije, el que entienda la voluntad en las aguas, ahí, ese va a ser parte de la milicia. A ese le voy a dar victoria. Ese va a ver el pan de cebada, no el pan de trigo, porque el trigo es la cosecha siguiente a la cebada, y la cebada son las primicias, los arrebatados primeramente. Por eso es que cuando vieron el pan de cebada que venía contra el pueblo de Amalek, los amalecitas, hermano, ellos dijeron, esto no es otra cosa más que Gedeón y su ejército. Pero ¿de cuánto era el ejército? De 300. ¿Y dónde fueron probados? En las aguas. En las aguas. ¿Y sabe cómo fue su probatorio? Su probatorio fue que todo el mundo se agachó. Pero ellos no. Los que fueron, dice que se hicieron esto, mire, nada más, y estaban así. Entonces se subían el agua y con la lengua lo lamían, pero siempre estaban atentos. En las aguas es un probatorio. Las aguas son el lugar de la medida. Entonces aquí, cuando el Señor Jesús dice, ¿encontraron ese pasaje? ¿Alguien lo encontró? No. Es que no me recuerdo exactamente cómo dice, pero dice que los hijos de Israel no fueron, es decir, la generación esa no fueron instruidos en la guerra o instruidos para la batalla. No recuerdo exactamente dónde está. Tal vez, ¿verdad? Tal vez está en Reyes, pero no recuerdo. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Entonces, ¿cuál era la intención de Cristo Jesús? ¿Cuál era la bendición de Cristo Jesús? ¿Cuál es la bendición de Cristo Jesús? Los hijos, nosotros, usted es la bendición de Cristo Jesús. Porque usted es hijo, ¿o no? ¿Usted es hijo de Dios? Entonces usted es la bendición de Cristo. Él vino a enseñar, por eso dijo el Señor Jesús, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir para recordarles las cosas que yo les enseñé. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? A fin de que hubiera bendición generacional.
a fin de que se trasladaran las bendiciones. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. Entonces, el agua a los lomos es las bendiciones generacionales. Usted va a ser el reflejo, o más bien sus hijos van a ser el reflejo suyo en bendiciones, es decir, en su generación, la bendición de su generación, sus hijos buscando a Dios. Sus hijos haciendo lo que usted no hizo, lo que usted no alcanzó, llegando a donde no llegó. Los padres debieron de haber dicho, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Yo sí quiero que mis hijos, hermanos, lleguen hasta donde yo no llegue. Que mis hijos vayan y anuncien este evangelio. Si el Señor me llamó a mí con un ministerio, que a ellos los llame con 2 o 3, o los 5, ¿por qué no? Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Yo anhelo que a mis hijos estas bendiciones, porque ellos serán para mí mi bendición, el que ellos reciban esa bendición generacional. Por eso es que Jesús, hermano, mire, el Señor dijo varias cosas que nosotros tenemos que ponerle cuidado. Dijo, yo soy la luz del mundo, cuando Él se presentó. ¿Verdad que sí? Pero más tarde ya les dijo a sus discípulos, ahora ustedes son la luz del mundo. ¿Qué estaba haciendo? Transmitiendo una bendición que venía del Padre para con Él. Pero como Él, lo que estaba haciendo era entrar al río de Dios, entonces Él llevó esa bendición generacional para usted y para mí ahora, empezando con sus discípulos, dejando la luz y diciendo, ahora ustedes son la luz. Porque así ustedes van a ser mi bendición. Ustedes van a ir y alumbrar como yo estoy alumbrando. Porque Jesús sabía que Él en la tierra no podía alcanzar a todo lo que hoy se alcanza. No sé si estoy siendo claro. O de plano usted ya tiene hambre, ¿va? Ya voy a terminar así rapidito. ¿Lo encontró alguien? No. Bueno, ahí después algún día se los digo dónde está. Entonces, hermano, lo que el Señor quiere es una bendición generacional, sus hijos. Usted es una bendición generacional porque es hijo. Pero usted que es padre en lo literal, quiere que dejar una bendición generacional en los suyos. Pero ¿cómo dice la palabra? La Biblia dice que bienaventurado el hombre o el varón que dejó herencia para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Entonces está hablando de nietos. Yo quisiera, si me tocara ver nietos, quisiera que mis nietos fueran mayores todavía que mis hijos y que uno, por supuesto, en esa bendición. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ya ahí, este nivel de los lomos, hermano, es un nivel al que debemos de correr nosotros. Meternos a ese nivel. Ya iban 3,000 codos. Le voy a leer lo que Nahum, creo que es, y Nahum 2:1 dice. Destructor ha subido contra ti. Pero le dice, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino. Oiga lo que dice, fortalece tus lomos. Entonces, ¿qué está diciendo? Refuerza más tu poder. ¿Qué está diciendo? El destructor viene contra tus hijos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reforzar a tus hijos, fortalecer a tus hijos. Refuerza tus lomos, dice la palabra. Aquí lo dice, fortalece tus lomos. Fortalece tus lomos. Fortalece a tus hijos. Enséñale la palabra. No te canses de orar por ellos. Todos los días recuérdales que ellos son hijos de Dios. Hasta que ellos mismos se abran y reciban a Cristo Jesús en su corazón. No podemos decirnos, ese ya se perdió, pues que se pierda. No, Señor. Nosotros debemos de buscar. Y todos los días, aunque usted no los vea aquí, a orar. Y cuantas veces pueda, recuérdeles, tú eres hijo de Dios. No importa. Ahorita sos chucho, al rato vas a ser hijo. Ahorita ladrás, ahorita refunfuñás, pero después vas a adorar.
Después vas a cantar, después vas a dirigir, después vas a profetizar, después vas a estar dando la palabra, después vas a estar sirviendo, después vas a ser un maestro en niños, después Dios te va a usar. Nosotros tenemos continuamente que dejar muchos hijos. Muchos hijos. Alguien dirá, gloria a Dios, recién casado, muchos hijos, está bueno. Fortalece tus lomos. Y los hijos dirán, bueno, eso es para nuestros padres. No, porque ustedes también un día van a ser padres. Y si hoy no pueden fortalecerse como hijos, no le van a dejar legado a sus hijos. No van a poder fortalecer a sus hijos. ¿Cómo quisiera encontrar ese pasaje? Búsquelo, por favor, hermano, si fuera tan amable. Es que, fíjese que ya no sabía. Dice que ya no sabían cómo hacer la guerra, ya no sabían cómo ir a la batalla, no les enseñaron a ir a la batalla, creo que dice, ir a la batalla, que tal vez así es como lo dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Solo léamelo un poquito. No es ese. Dice que ellos que no enseñaron a sus hijos, no les habían enseñado a sus hijos a pelear, a la batalla, pues, ¿verdad? Ir a la batalla, podría ser a la guerra, bueno, tratemos de buscarlo, pero estoy interesado en esto. Mire qué otra cosa, Hebreos 7, 9 y 10, oiga lo que dice, y por decirlo así, y esto es interesante, y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, ¿quién es Leví? ¿Es hijo de Abraham? ¿Leví es hijo de Abraham? No. Es bisnieto de Abraham. ¿Es nieto o bisnieto? Está Abraham, después Isaac y Jacob. Y de ahí Leví, ¿verdad? Entonces es bisabuelo. Es papá, abuelo de Jacob, bisabuelo de Leví. Va, 4 generaciones, ¿verdad? Ok, pero oiga lo que aquí dice, a mí me llamó la atención, porque dice aquí, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si yo sé que usted lo ha escuchado, pero muchas veces uno dice, sí, estaba en los lomos de Abraham. Y fíjese que sí, pero no. ¿Por qué? Porque dice que estaba en los lomos de su padre. Entonces, ¿en los lomos de quién estaba? De Jacob. Entonces, dije, ¡qué barbaridad! Mire, dentro de nuestra genética, dentro de los espermas de Abraham, genéticamente, en lo espiritual, había otro esperma, que era, es decir, el primero era Isaac, pero dentro de ese estaba otro que ya venía ahí incrustado, que era Jacob. Pero aún más allá estaba Leví, en esos lomos, ya metido. No sé si me estoy dando a entender. Y ahí es donde la Biblia dice que el Señor visita la maldad del hombre hasta su 4ª generación. Ahora, la maldad, es decir, las cosas que no se habían hecho bien, se dieron en Leví. Es decir, en Leví se materializó la bendición de Dios, porque Leví ya no tuvo parte con sus hermanos, sino que el Señor le dijo, tu porción voy a hacer yo. Y todos tus hermanos te van a sostener a ti.
¿Lo tenés? A ver, léelo un poquito solo para, si no lo seguimos buscando. ¿Qué dice? Sí, ese es. Léetelo ahora con el micrófono, por favor. Ese es. Jueces 3, capítulo 3, versículo 1. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Ya veo? Entonces, el Señor entonces lo que quiere es también meternos a la guerra. Y va a meter a la guerra a nuestros hijos. Solo para que aprendan. No para estar ahí, pero sí tienen que aprender. Sus hijos también tienen que aprender y nuestros hijos tienen que aprender a estar en momentos de dificultad. ¿Qué hago, papá? ¿Qué hago? Clama al Señor. Busca a Dios. Acércate a Dios. No quiero. Hasta que aprendas, ahí te vas a estar. Porque es necesario que ellos, como nuestros hijos, aprendan a la guerra. No sé si usted ha visto cómo, por ejemplo, digamos, el águila, y bueno, algunos otros, casi todos los animales, ¿verdad? Pero el águila, por ejemplo, lleva animales medio muertos, no muertos a totalidad. ¿Para qué? Para que los hijos aprendan a morderlos, a matarlos por completo, a fin de cazar, a fin de poder comer. Entonces nosotros también tenemos que enseñarle a los nuestros que hay batalla espiritual. A veces lo primero que hacemos, y perdón, yo creo que también uno falla, ¿verdad? Y es, papá, fíjate que me siento enferma. Vámonos al hospital. ¿Por qué no mejor le decimos, oremos? Y ya después, pues nos vamos, ¿verdad? Pero oremos. Fíjate que tengo problemas. No, esos problemas han de ser porque vos sos por aquí, vos sos por allá. Naciste igual que tu nana o tu tata. Por eso tenés esos problemas. No, ¿por qué no mejor identificamos y decimos, puede ser que sea un cacho de guerra para tu vida? Ahí vas a aprender. Dios quiere, porque eso es una bendición. La bendición de saber cómo desarrollarse en la batalla. Para eso, hasta para eso dejó naciones el Señor. Que de repente nos lleguen a molestar. Hace unos días, mi hija se levanta y me dice, papá, fíjate que, le cuento primero a mi esposa, fíjate que quise salir corriendo porque anoche yo estaba y me dijo, yo me quería levantar porque no podía levantarme y solo sentía, me dijo, así como cuando un perro se te pone aquí cerca, me dijo, y empieza así, como a soplar, ¿verdad? Y algo le dijo, no me acuerdo, como que le habló aquello. Y entonces ya se pudo parar y salió pues para allá con nosotros, ¿verdad? Entonces le dije, lo que tenés que hacer es orar. Venid, vamos a orar. Y empezamos a orar. Lo que tenés que hacer es reprender en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque son pequeñas pruebas que el Señor te va a ir dando para que te vayas fortaleciendo como hijo, para que vayas dejando un legado. Eso es meterte al río de Dios. ¿Sí me voy a entender? Pero se imagina usted, un papá que no sabe hacer la guerra, ¿cómo le va a enseñar a hacer la guerra a sus hijos? Un papá que los hijos llegan y le dicen, ay, fíjate que anoche oí que así como un perro estaba aquí. Ay, mijita, Santa María, Madre de Dios. Ay, Dios. Vamos a buscar a la abuela para que te eche chilca y ruda y
te haga una limpieza ahí, te pase unos 4 huevos sobre la cama. Entonces, ¿cómo le hacemos? A un papá o a unos padres que dejan la luz prendida dicen por si aquella se para, no hombre, es que tienen miedo también. O padres que estamos así por culpa de tu mamá, estamos así por culpa de tu tata. No, señor, porque no se ponen y se dan cuenta si realmente no están en una batalla. Ganen las batallas, ganemos las batallas y enseñémosle a los nuestros. Dejemos un legado de bendición. A eso es a lo que vino el Señor, a enseñarnos en el río de la vida cuando llega esa área de los lomos, hermano. Yo digo, ¿dónde estaremos? Bueno, yo pues, ¿dónde estaré? Tal vez metiendo el dedo gordo, ¿va? En el agua. Dios nos quiere llevar a esto, a ese poder para enseñarle a nuestros hijos. El poder de enseñarle a nuestros hijos, diezma, mijo, diezma, ofrenda. No que se van a trabajar y cuando regresan, todos se lo echan encima. Enséñenles a ofrendar, enséñenles a diezmar. Solo gané 20 pesos. Agarra tus $2, papadito, y ponelos ahí. Si no vaya a creer usted que nosotros nos vamos a poner a criticar a la gente que, este es solo 2 pesos que dé más. No, señor, ¿por qué? Diezmo es diezmo. Amén. Ofrenda es ofrenda. Es lo que el Señor puso en el corazón. Pero tenemos que enseñarle también a nuestros hijos. Pero los padres, ofrenda, mi hijo. ¿Y vos, papá? No, porque no. Vos porque ganás 100 pesos, solo 10 tenés que dar. Pero yo que gano 1000, tengo que dar 100. No le estoy tirando a nadie porque como no le conozco, mejor le tiro a todos. El que le llegue el guante. Y el que le quede el saco. Entonces, ya usted predicó. Ok, sigamos mejor aquí porque ya se puso algo escabrosa la situación, ¿verdad? Ya voy a ir terminando en una media hora. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso es, vuestros hijos estén ceñidos pero prendidos. Entonces nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a mantenerse en el fuego de Dios. Vuestros lomos, vuestros hijos, ¿cómo deben de estar? Ceñidos. ¿Qué es ceñirse? Es ajustarse, es agarrar el cincho y asegurarlo. Entonces, nuestros hijos deben de estar asegurados en las cosas de Dios. Dándoles la palabra continuamente, enseñándoles a buscar a Dios, a afirmarse en las cosas del Señor. Pero si nosotros nos aparecemos de vez en cuando se ahoga una ballena, ¡ay Dios, hermano! Es decir, nunca, ¿va? ¿Cuándo ha visto usted una ballena ahogada? Solo que se salga de la tierra, a la tierra más bien, ¿va? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a estar firmes en la fe. Ceñidos los lomos, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces, usted tiene que tener una lámpara encendida para poder ceñir los lomos. ¿Cómo se va a ceñir nuestros hijos si nosotros andamos en tinieblas? ¿Se da cuenta? Usted es muy cáustico, pastor. Pues ya ni modo, fíjese que la soda cáustica destapa los caños. Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos ciñamos con la verdad. Aprendamos a hablar con la verdad. Aprendamos a decir las cosas con la verdad. Ciñámonos los lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo, la palabra, el Espíritu. Así dice la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo queremos llegar al Padre si no estamos ceñidos con la verdad? ¿No le parece? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ceñirnos con la verdad. Agarrar la palabra, hacer nuestra la palabra.
Vaya a los discipulados. Bueno, usted va pues, pero para el que no va, si algún día me oye, invite a otros, a los que usted no ve que vayan. Dígale, hermano, hombre, vayamos a la verdad. Acércate. Porque aunque usted no lo crea, hay hermanos que no están yendo a los discipulados. ¿Y usted que sí va? ¿Usted que sí va? Ya me había asustado, dije yo, todos están, no fueron, híjoles. Bueno, para ustedes era, ¿va? Pero hermano, usted que va a los discipulados, usted debe de decirle a otros, vaya al discipulado. Aprovechemos, venga a la iglesia. Yo lo paso a traer. Yo llego por usted. Y si no, por lo menos le recuerdo, si tiene carro, a las 6:30 está ahí, vas a ir a la iglesia. Es que fíjate, vas a ir a la iglesia, te dije, no te estoy preguntando, te estoy diciendo, vas a ir. Primera de Pedro 1:13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es lindo. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ceñir los lomos del entendimiento. Y entonces aquí, de esta parte, yo quiero pasar a la última medición. Pero quiero hacerle énfasis en esto. Ceñir los lomos del entendimiento significa que nosotros debemos de asegurar nuestro entendimiento, es decir, el entendimiento espiritual. Asegurar las verdades de Dios en nuestra mente espiritual, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Debemos de asegurar el entendimiento, porque ese entendimiento ya asegurado, es decir, firme en nosotros, que no titubeemos. Se recuerda que la Biblia dice, me parece que es en Santiago, que si alguien va a pedir al Señor sabiduría, que pida con fe, ¿verdad? Porque el que no pide con fe, ¿cómo es? Como las olas del mar, ¿verdad? Así, llevado de un lado para otro. Es inestable, pues, ¿verdad? Es decir, hoy pido, mañana no pido, ¿será que no pido? Y entonces, si va a pedir, pida, hermano, firmemente. Entonces dice, ceñid por tanto los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué va a pasar cuando se ciñan los lomos del entendimiento? Nos hacemos sobrios, esperamos por completo en la gracia que se nos será traída cuando Jesucristo se manifieste, como hijos obedientes, es decir, nos haremos obedientes, no nos conformaremos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, nosotros también vamos a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En el escrito está la clave. Si todo lo que yo conozca del escrito está, lo aseguro en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, entonces yo voy a estar ceñido en los lomos de mi entendimiento. Yo no me voy a apartar de las cosas de Dios por cualquier cosa. ¿Sí me debe entender? Pueden venir problemas, dificultades, adversidades, muchas alegrías y lo que usted quiera, pero yo no me voy a apartar del amor de Dios. Yo no me voy a apartar de esta verdad para mi vida. Ok, entonces quiero terminar con esto. Gracias a Dios, dirá alguien, ya nos vamos. Bueno, el último, nadando. Y dice Ezequiel 47:5, perdón. ¿Midió cuántos? Otros 1000. Esos otros 1000, ¿cuántos nos hacen? ¿Se recuerda que hablamos hoy en la mañana? Entonces los 4000 nos equilibran. Los 4000 nos equilibran. El número 4 es un equilibrio. Es decir, vamos a llevar ya una vida, hermano, que no se va a ir ni a derecha ni a izquierda. Hoy hablaba la profecía de eso, ¿verdad? Que no fuéramos ni a derecha ni a izquierda. ¿Pero por qué lo dijo el apóstol Pablo? Porque ya sabía vivir en equilibrio. Interesante que el río se divide en dos. Aquel se dividía en 4, pero son los mismos. Es el mismo. Se divide en 2, pero se vuelve a hacer 1.
¿Por qué? Porque el apóstol Pablo eso era lo que estaba diciendo. A través de aquellos 4 yo conozco a los 2 y regreso otra vez al mismo. Se lo voy a poner así. Tengo un equilibrio, conozco a Cristo y al Espíritu y vuelvo otra vez a Cristo, que es el blanco. Y todas las cosas son sanadas. Porque aquí se lo puse, creo yo, en el principio. No sé si usted leyó esto que regularmente pongo. Ay, perdón. Aquí. Mire. Precisamente es 47:9 de Ezequiel. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces salvados por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Ya no son 2 sino 1. ¿Ya vio? En estos 2 y se vuelve 1. ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces, como no es ese en lo que quiero terminar, si no es aquí, déjeme ver, regresar. Entonces dice, otros 1000. Y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado, sin nadando. No había de otra manera. O ser llevado por la corriente. Entonces, ese equilibrio nos lleva al final a comprender la voluntad de Dios. Esa es la finalidad de estar en el río. Entender a plenitud, a cabalidad, la voluntad de Dios. Y alguien podrá decir, hay tanta vuelta para eso. No, no es tanta vuelta. Lo que pasa es de que no llegamos a comprender la voluntad de Dios si nosotros no hemos pasado todos los procesos, desde los tobillos hasta llegar al nado. Mire, ya solo se lo voy a leer, Romanos 12:2, usted sabe que este es el preferido mío, pero hoy se los voy a compartir. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea ¿qué? Agradable y perfecta. Entonces primero es transformación, tobillos. Después, buena, rodillas. Agradable, lomos. Perfecta, a nado. Se lo voy a poner ya solo, como le dije que solo leer. Mire esta otra versión. En la Arcas Fernández. Esta está pero nice. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Dejaos transformar. Renovad vuestro interior. De tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que le es agradable y lo que es perfecto. Y termino con esto. La Biblia, la BL 95. No sigan la corriente, por eso se lo puse. Porque ahí habla de la corriente. El río. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Entonces es la mente siendo trabajada en nuestra vida que se va a exteriorizar, porque lo que Dios nos está trabajando, por eso dice déjense, en el otro dice déjense transformar. ¿Por quién? Por las aguas del río, por las aguas del Espíritu, que nos lleve a nosotros a una transformación desde el interior. Por eso Jesús dijo, si alguien tiene sed, que venga y beba de mí. Porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo. Así que dice, sino más bien transformándose a partir de una renovación interior, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Amén. Póngase de pie en esta hora, en el nombre de Jesús.
Y a ver, hermano, necesitamos todo el domingo para que le explique, hombre. Porque hoy sí terminé. Bueno, por lo menos de explicarle esto, ¿va? Porque hay mucho más que usted tiene que sacar. Pero en el nombre de Jesús, yo quiero invitarle en esta hora y decirle, hermano amado, metámonos al proceso del río. Metámonos al proceso del río de Dios. Vamos a orar y tal vez si me acompaña quien está en el piano, se lo voy a agradecer. Bueno, voy a salir de aquí. No sé quién está en el piano y si no, pues alguien que toque, ¿va? Súbite, Angie. Dale, mija. No tengas pena. Tú súbite. Entonces, quisiera que usted cerrara un minuto sus ojos, por favor, para no distraerse con nadie. Y que hoy pudiéramos decirle al Señor, yo quiero sumergirme en el río de tu Espíritu. Quiero estar en el río de tu Espíritu. Quiero terminar el proceso del río de tu Espíritu en mi vida. No sé por dónde va. No sé ni siquiera si ya se metió a los tobillos. No sé si tal vez está en la orilla usted, quizá preguntándose, Señor, ¿será que me meto o será que no? Pero lo que sí le puedo decir es que Dios te está esperando a que tomes una decisión en tu vida y que te metas al río de Dios. Y que le digas, Señor, yo quiero empezar con los tobillos. Los tobillos implica, tal vez no se lo dije, el principio de nuestro conocer a Dios. Tal vez no le has conocido. Tal vez solo le conociste como tu Salvador en el principio. Y ahí se quedó todo. Quizá avanzaste un poco más, pero te volviste a salir y no se terminó el proceso de Dios en tu vida. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en el lugar donde solo se mantiene uno nadando, donde solo se mantiene uno a flote, donde solo se mantiene uno metido en las partes profundas del río de Dios. Ahí es a donde nos quiere llevar. Y hoy en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo te invito a que tú le hables al Señor, que abras tu boca un momento y que le digas, Señor, yo quiero vivir en ese río de tu Espíritu. Yo quiero empezar, si es necesario que meta los tobillos, mide 1000 codos, por favor, quiero servirte.